Era un asunto de una menor que habían abusado de ella en el colegio, ¿no? Pero una menor, vaya, de 2 años, 3 años. El esposo de la directora del colegio había abusado de varios niños. Cuando yo te digo, ¿sabes que tu compadre es un violador? Tu primer reacción es no es cierto. Bienvenidos a un capítulo más de El Podcast, el lugar donde la gente común cuenta las historias increíbles. Y hoy tenemos a una persona que vive el servicio público, vive la justicia a diario. Pero antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando estemos publicando estos nuevos videos. Y bueno, como te decía, hoy nos acompaña Leonardo, una persona que vive a diario la justicia, un especialista en derecho, pero ¿qué voy a decir yo? Vamos a dejar que él mismo se presente. Leonardo, bienvenido. Cuéntanos, pues ya te adelanté un poquito a lo que te dedicabas, pero dinos qué estudiaste, dónde naciste, cuáles son tus hobbies. Mira, Emma, yo vengo de la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México en los 70, 73 y allá viví hasta 1985. De ahí mi familia, después del terremoto de la Ciudad de México, mi familia sale de la capital y nos venimos a Aguascalientes. Realmente no teníamos ningún familiar aquí en Aguascalientes. Y es donde empecé a radicar, estudio derecho, bueno, tengo muchas actividades, pero estudio derecho y después litigo, me convierto en litigante, entro al servicio público, ingresé a la carrera judicial desde meritorio. En aquellos años se permitía esto de estos funcionarios que no les pagaban ni un centavo y pues nada más te explotaban a ver cuándo te iban a dar un nombramiento. Y finalmente me dieron mi nombramiento, llegué a ser oficial judicial y ya toda la carrera judicial, actuario, secretario, y ya luego concursé para ser juez, luego concursé para ser magistrado. Y en ese inter tuve 5 años que me detuve en la carrera judicial y volví al litigio. Yo soy de los pocos titulares en México, ¿eh? Conocí otro caso en Monterrey de otro compañero. Casi todos los compañeros jueces y magistrados nunca fueron litigantes. Yo soy uno de los pocos mezclas raras de carrera judicial con litigio. Voy a explicar un poquito si me lo permites. Ah, Es que claro, sí, perdón. el litigio es cuando uno defiende personas, cuando uno está de un lado de los que contienden en un juicio. A eso se refiere con que es litigante, una persona que defendió propiamente a otras personas, ¿cierto? Así es, los litigantes hacemos eso, pues, Ajá. defensores de los Y demás. tú me dices que tú te viniste de Ciudad de México, tenías 12 años para entonces. Más o menos, sí. ¿A ti te tocó vivir el terremoto? Sí, como no, yo viví el terremoto en la Ciudad de México. Fíjate que curiosamente ese día falleció mi abuela, me tocó en un funeral. Con motivo de... Ah, no, no, o sea, ya había fallecido y Mi fue el abuela había terremoto. fallecido y estábamos velándola. Creo que fue 19 de septiembre, murió el 18, estábamos velando ese 18 y el 19 en la mañana a las 7 fue el terremoto brutal de la Ciudad de México. Sí, yo lo viví allá. De hecho, mi familia pues escapó a partir de ahí, o sea, escapamos pues tú imagínate, en el DF en aquella época pues estaba fuertísima la situación de inseguridad, entonces toda mi casa parecía una especie de cárcel municipal llena de rejas, cerrados, candados, y luego viene el terremoto, entonces teníamos que abrir todas las rejas, todas las medidas de seguridad para poder salir corriendo de las casas. Para mi buena suerte no se cayó mi casa, no tuve esto, pero sí viví todo el terremoto. Me acuerdo de las fotografías estas del IMSS con todos los cadáveres de las personas que fallecieron, todo lo que era el estadio de béisbol del IMSS. No me acuerdo, tiene un nombre ahora, que ahora es una plaza comercial. Bueno, pues ahí me acuerdo las fotografías, todos los cadáveres y muchísima gente. Fue verdaderamente una tragedia el 85 ahí en la Ciudad de México. Es que según entiendo, eran tantos los cadáveres que no cabían en los funerarias y tuvieron que adaptar inclusive hasta sarcófagos, no, son ataúdes Ujú. de madera y se veían los cuerpos, ¿cierto? Sí, había fotos por todos lados, todo el derrumbe de todos los edificios multifamiliares, escuelas. Fue una tragedia el 85, ¿no? No, yo era muy chico, pero vaya, mi familia lo vivió de manera brutal y pues, nos salimos inmediatamente del distrito. En aquel entonces el Distrito Federal.
ahora la heroica Ciudad de México. Pero yo vivimos ahí, pues toda mi familia, muchos años. ¿Y qué extrañas de allá de Ciudad de México? Fíjate que fue muy fuerte no sé si alguna persona de tu auditorio, pero cuando te vas muy chico de un lugar, yo fui el único de mi familia que no me quería ir del Distrito Federal. De todo mundo se cree, menos yo, pues por las amistades. Yo había ya a los 12 años hecho amistades muy, muy fuertes. Yo no sé cómo demonios en el DF ya compañeritos míos de 11 o 12 años tenían carro. Se ponían unos cojines en las pompas, pues, para subirse al coche. Y yo no sé, la familia les prestaba el coche y ya andábamos en el coche. Esos amigos de tipo, de historias de televisión de adolescentes, pues yo los tuve en el DF. Entonces, para mí irme del DF fue terrible, fue una tragedia, abandonar la ciudad y que yo empezaba ya a salir un poco a las fiestas. Sí, tenía 12 años, pero así era, ya se podía. O mi familia ya lo veía bien. Entonces, para mí sí fue muy agresivo irme del DF. Yo llegué, pues, de mal humor a Aguascalientes, honestamente. O sea, porque me habían llevado a la fuerza, me traían a la fuerza. Y fue al transcurso de los años que empecé a acoplarme aquí, a la gente de aquí, al humor de aquí. En el DF, por ejemplo, los muchachos, en aquel entonces, no sé ahorita, en aquel entonces no eran tan carretas como aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes, qué bruto, todos teníamos apodos. O sea, te encontraban aquí en Aguascalientes, si eres de aquí, tienes que tener un apodo. A mí en la secundaria me decían GC. ¿Te acuerdas? Había un programa del canal 5 que era el de las caricaturas y salía un gatito. Sí, Ese era GC. ajá. Ah, pues eso fue lo que me encontraron, que yo era GC y mucha gente. Aquí no paras de un apodo. Aquí me acuerdo en prepa, fíjate que en prepa me decían Salinas. Y todavía a la fecha aquí en Aguascalientes mucha gente piensa que me apellido Salinas. Sí, Por Salinas el presidente, por Salinas. es una tontería ese apodo. O sea, lo que pasó fue que llegué a la prepa y votaron que por jefe de grupo, quedé de jefe de grupo. Y coincidió con la elección de Salinas de Gortari. Oh, Entonces de ahí me empezaron a decir Salinas. Y mucha gente me dice que soy Salinas. Hasta la fecha, tengo ya 52 años. Y la gente me sigue diciendo, hola Salinas. Ya, me da risa. ¿Y en qué momento ya estando en Aguascalientes, porque 12 años, pues todavía no entras al estudio superior, ¿en qué momento dices quiero ser abogado? Ah, mira, es que sabes que esa parte es un poquito difícil comentártela porque mi historia es muy extraña. Eh, en mi familia, el derecho es como si fuéramos Drácula, el conde Drácula. Yo soy como la sexta o séptima generación de abogados en mi familia. Este, vaya, es algo gigantesco, una historia muy larga de abogados. Venimos de Campeche. Eh, Familiares, yo no tengo ningún familiar en Poder Judicial, aclarando porque es importante. Pero mi familia, por ejemplo, mis familiares antepasados, tuve dos familiares que fueron ministros de corte, jueces de distrito, abogados muy destacados, secretarios de gobernación, todos abogados campechanos. La Casa de la Cultura Jurídica allá en Campeche lleva el nombre de mi familiar. Vaya, entonces como que, ¿por qué estudié Derecho? Pues era como la gravedad, pues para dónde corría. Tuve mis dudas, de estudiar Derecho. Yo siempre quise estudiar trabajo social. Por ejemplo, también tuve cierta inclinación por estudiar economía. En aquella época, en los noventas, pues Salinas de Gortari, luego Ernesto Zedillo, los economistas eran el wow, eran los que gobernaban y admirables. Entonces sí, y me gustaba mucho la economía, tenía algo de política, algo de derecho, y me sigue pareciendo que la economía es la madre de todas las cosas, de las explicaciones sociales. Pero pues finalmente, pues, me salió el Conde Drácula y acabé estudiando Derecho, pues como todos los que estudian Derecho, apatía por las matemáticas, reprobando álgebra, todo indicaba que podía ser un abogado. Entonces, pues cedí a mis impulsos y a la tendencia del Conde Drácula de mi familia, y pues yo te digo, soy como sexta o séptima generación de abogados. Ay, fíjate, también hay otra cosa, por eso digo que mi historia es muy particular. Yo estudio derecho, la gente, yo empecé a estudiar derecho no sé cuándo demonios, porque mi mamá era maestra de la Autónoma de la Ciudad de México, de la UNAM, y yo iba a clases a la Autónoma, a la Facultad de Derecho desde niño.
O sea, yo estaba allí en los jardines. por acompañar a tu madre. Claro, sí, pues, sobre todo en vacaciones, ¿no? En vacaciones, pues, ¿dónde me dejaba? Pues me llevaba ahí a la escuela, ella daba clases de derecho penal, muchos años, 15. Y yo desde niño, desde chiquito, pues me llevaban a la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, eh, pues la verdad, yo creo que yo no escogí derecho, o sea, yo no tenía opción. Vivías el derecho a Vivía el diario, derecho, sí. sí, mi abuelo abogado, mi mamá abogada, realmente no tuve yo opción, ¿eh? Y te digo, ya con esta historia, luego la conocía, esto que te platico lo conocí ya un poco grande, de que teníamos generaciones de abogados, yo no lo sabía al principio, lo supe después, y finalmente, pues, yo creo que fue una eh, circunstancia también de facilidad se me facilitaba, teníamos una gran biblioteca de derecho. Entonces, como que no, es difícil pues que el hijo no siga los pasos de la madre, del padre, cuando tiene pues todo ahí. Entonces, para mí como que no fue una decisión, fue algo así como en las películas, una evolución mía normal. Entonces, me he sentido vaya, me he desarrollado plenamente en el derecho, ¿eh? ¿Tu mamá daba clases o también litigaba? Mi mamá nunca litigó. Mi mamá siempre fue una teórica del derecho penal. Toda la vida ella trabajó con los penalistas más grandes de México en aquellos años, Porte Petit, que iba a ser incluso ministro de la Corte. También trabajó con otro que fue ministro, no me acuerdo cómo se llamaba, se me va su nombre, también era maestro de la Autónoma. Con todos los penalistas de esa generación, incluso Betancourt, todos, creo que Betancourt acaba de morir. Toda esa generación la conoce mi mamá perfectamente. Ella era maestra de Derecho Penal toda su vida, 15 años, incluso aquí en Aguascalientes también fue maestra. Entonces, los penalistas incluso de aquí también los conozco, algunos, que fueron estudiantes de mi mamá, luego magistrados, ministros. Llegó al doctorado mi mamá. Sí, se especializó mucho en el derecho penal y tiene ahorita 86 años y te puedo decir que yo no conozco muchos penalistas como ella. Eso sí, es de laboratorio. Mi mamá nunca litigó. Mi mamá nunca, no sabe nada de proceso penal, pero de teoría del delito, eh, De Bea. impresionante, Ujú. impresionante. Algo que, o sea, si fuera de serie. Y ya que tocas el tema de los estudiantes, porque tu mami fue maestra de toda la vida, ¿cómo eras tú como estudiante? Muy molesto. Sí, Muy, ¿por muy, qué? un estudiante muy jodón, pues, o sea, muy retador, muy contradictorio, muy de contradecir a los maestros, pues muy terrible, la verdad. Por ejemplo, yo estudié en una universidad católica y y me acuerdo que un maestro estaba haciendo toda su charla del divorcio, de que pues cómo era posible que el Estado permitiera el divorcio y no sé, pues, las posturas de los naturalistas. Y me acuerdo que yo le dije, yo levanté la mano, ya sabía hasta que pues, yo iba a decir alguna tontería, pero entonces le dije al maestro, oiga, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Y lo vi que sonrió. Dijo, ah, sí, ¿por qué no estoy de acuerdo con el matrimonio? Ya lo vi todo serio. Ya, bueno, era ese tipo de estudiante, pues yo creo que medio nefastón para los maestros. Me acabé haciendo amigo de muchos de ellos, ¿eh? No te creas que todo ellos se dieron cuenta que esto activaba mucho el salón, ¿no? O sea, la gente se sentía más plena de preguntar, de discutir, y se hacían debates muy padres. Había maestros que les gustaba esto y veían que esto activaba la clase, que esto activaba su materia, y además que no era un mal estudiante, porque luego tienes al estudiante que nada más da lata y además reprueba. No, no, yo fui un estudiante destacado. Ya en la universidad fui un estudiante muy dedicado, muy dedicado. Nunca me quedé con lo que me daban en aula. Yo era un estudiante que siempre investigaba más, no me quedaba con lo de los maestros. Los maestros malos para mí eran buenos porque me daban principios que yo desarrollaba en estudio. Yo tenía las bibliotecas, yo tenía una biblioteca enorme de derecho. Porque Entonces, para debatirles me imagino que desarrollaste ese conocimiento, sí, o sea, no cualquiera le debate al maestro porque pues reprobado automáticamente y sálgase del salón, ¿no?
Había maestros de todo, o sea, había maestros que les gustaba mucho, otros que no. Entonces también tú no eres tonto, o sea, tú vas midiendo tu terreno, ¿no? Y te vas dando cuenta que si le molesta mucho al maestro, pues ya lo empiezas a evitar. O hay maestros que lo que les gustaba era en el comentario más serio, o sea, sí debáteme, pero ve al punto. No me quieras contradecir por contradecir. Es como que el maestro va dando mucho la línea de por dónde de quiere que le debatas. Y bueno, me topé con varios tipos de maestros, algunos incluso un poco indebatibles, como este abogado Chito de la Torre, pues no era un sujeto que le gustara mucho debatir, un filósofo de aquí de Aguascalientes, filósofo del derecho. No, él daba su clase y traía todo muy preparado, y era impropio interrumpirlo, pues, o sea, traía muy bien preparada su clase, entonces, pues ahí no le debatía mucho, a veces se prestaba, y le gustaba mucho porque ¿sabes qué? Aquel que te debate es aquel que te está escuchando. Ujú. Entonces, el hecho de que te hagan caso, si tú, por ejemplo, eres abogado, trabajas asuntos, una de tus mejores satisfacciones, creo, es que veas que el tribunal o que el juzgado oye tus argumentos, los atiende, incluso te vas a sentir muy bien cuando no te dé la razón, pero que los atienda. ¿Quieres ver un abogado muy enojado? No le atiendas sus argumentos, no le debatas. O sea, dime que estoy mal, pero dime por qué estoy mal. Y también, si estoy bien, dime por qué estoy bien. Entonces, esta idea de dialógica o como le queremos llamar, de plática del derecho, es fundamental el ser escuchado. Mira, incluso si la frase de Morelos, la que anteriormente todos los tribunales federales tenían la frase esta de Morelos, de todo aquel que tenga, que se queje, tenga un tribunal que lo escuche y que lo ampare. Bueno, es que date cuenta, desde la época de Morelos, desde 1800 y pico, este, eh, escuchar era lo más importante de la justicia. Escuchar es la base de todo. Si no escuchas, no puedes impartir justicia. Entonces, el debate como que no les molesta tanto a la gente. Depende cómo lo hagas. No depende tanto de que debatas, sino que dejes ver al otro que lo estás escuchando. Y escucharlo es debatirlo, ¿no? Porque te escuché, te pregunto, te digo. No tienes por qué ser agresivo en esto. Entonces, como estudiante sí fui muy dado a debatir, y esto me causó a veces muy buena fama, mala fama, muy poca mala fama, porque que les gustaba, ¿eh? Y a la par de que eras estudiante, porque como estudiantes difícilmente podemos litigar, sino hasta que tenemos el permiso del Estado, ¿cierto? Ujú. ¿A qué te dedicabas? Mm, pues ahora sí que, mira, antes de llegar a estudiar derecho, pues anduve por todas partes. Mira, yo intenté ser maestro rural, fíjate. Yo trabajé en el CONAFE, yo fui maestro rural, pero fue muy dura la experiencia y pues, la verdad, pues me sa- le saqué, pues, pero sí, ¿Por qué fue dura? Si nos puede platicar. no, claro, la experiencia del CONAFE era en comunidades, muy alejadas, sin nada, entonces la comunidad te acogía como maestro. El CONAFE te ofrecía una beca, no sé si todavía, creo que todavía existe el CONAFE. Pero te ofrece una beca y te decía, yo te voy a pagar la prepa en donde quieras. La que quieras, te voy a becar. Nada más, saliendo de secundaria, dame un año o 2 años, te voy a mandar de maestro rural. Pues, te mandaban a comunidades donde realmente pues, no había servicios, no había nada, no había ¿Esas, doctores. esas comunidades eran aquí en Aguascalientes o Claro, en sí, otro? me tocaron en Aquí mismo. Aguascalientes, claro. ¿Cuáles? ¿Recuerdas alguna? Pues mira, no te puedo decir una. Había una que estaba cerca de un lugar llamado El Ocote, por Calvillo. Y era una hondonada terrible, no sé si era el Ocote o era cerca del Ocote, pero tenías que caminar, no sé, unos 4 o 5 kilómetros en una hondonada y hasta abajo allí estaba la comunidad, que apenas se trataba de 10 familias. Las familias te acogían, entonces tú te daban pues algún lugar que pues no te crees que es un cuarto, o sea, era un espacio, o sea, o piso. ¿Vivías ahí? O sea, Sí, no, ahí no ibas y vivías. venías. No, ahí te Ah, quedabas. Entonces, sí, pues sí. Y entonces, y dónde era? O sea, ¿era una casa de las personas que decías que te daban alojamiento? sí, sí, hace cuenta que la comunidad se organizaba, era una educación tipo comunitaria, entonces llegabas y ellos te decían, ¿sabes qué? Tú te dormías con ellos, no había cuartos, o sea, son comunidades rurales
reales, no había cuarto, no te daban cuarto, te decían dónde echarte, ahí te dormías y tú pues les dabas clases a sus hijos y hacían como un cuartito chiquito y no había un grado, todos eran de todos los grados, o sea, dabas una clase muy extraña, tipo misa, o sea, de chile, de dulce, de manteca, no, era primero, segundo, tercero, cuarto, obviamente pues eran niños de campo. Inclusive algunos rezagados, por ejemplo, que veías Sí, de 15, de 17 años, veías algunos para mm, darles clases. fíjate que en aquella comunidad al que fui no había chavos tan grandes, era solamente primaria y creo que quizás había un grado de secundaria, no eran tan grandes, pero obviamente pues son niños de campo, entonces tú no puedes entretener a un niño de campo con un discurso de historia y de valores, la verdad son muy inquietos, será muy difícil mantenerlos en el aula, pero mira, finalmente pues yo ahora sí que colgué la sotana porque pues era muy dura la vida. Y yo venía de una familia de clase media, con las satisfactorias de las clases medias, y pues no aguanté, o sea, sí lo intenté, pero no pude, la verdad, era una vida muy dura. Cuando yo te digo que no había lugar de dormir, no solamente eso, había condiciones no higiénicas, las comunidades rurales, pues no, la gente de comunidad rural puede ser mordida por chinches por todo y no pasa nada. Primero se muere la chinche que la persona. Y pues yo venía de una clase media normal, con acceso a agua, alimento normal. Ellos comen, por ejemplo, todos los días lo mismo. Y ellos, la tortilla, el frijol y el chile, son, la moneda. Básico, Sí, no, pero no, sí. digo, o sea, lo que cambian es más bien el orden. Quizás un día te den tortilla, huevo, frijol, y luego al otro día, bueno, primero frijol, La pero lo mismo. tortilla de huevo, así es. O sea, la verdad sí me enfrenté, fue fuerte, pues yo, no fue un fracaso, porque la verdad lo intenté. O sea, fui a hacer mis prácticas y pues no pude. No lo logré porque fue muy duro. Pero yo intenté ser maestro rural. Antes lo ponía en mi currículum, ahora ya no, porque pues nadie sabe ni qué son esos. Entonces ya, ¿qué vas a presumir que fuiste maestro rural si no tiene, la gente no tiene idea? Y bueno, y fui como todos los jóvenes, no sé si en la actualidad, pero pues trabajé en una tortería, trabajé en una empresa de fumigación en las noches, íbamos a fumigar los cines, la morgue, ahí en las noches era un trabajo que me daban, ¿no? Entonces, pues, en las noches iba yo a fumigar y en las mañanas estaba en la tortería. Y parece un trabajo sencillo, pero yo no sabía cómo cortar el pan, el bolillo. Los que hacen torta medio profesional, no es yo me acuerdo que la primera vez que llegó la persona con la que trabajaba, que era un sujeto de Guatemala, es en el Guanaco, y él le eché a perder todo su bolillo. No sé también por qué alguien que no sabía partir bolillo, le dio a partir 40 bolillos. Pues te dicen parte, pues lo partí, pues, me dijo, ya me puso un cajetón ahí de que le rompí todos sus bolillos y ya me enseñó cómo partir el bolillo, cómo tienes que como hacer una onda con el cuchillo, como haciendo una onda hacia arriba, como si fuera una especie de naranja o gajo de naranja, para que se haga una como cuneta, donde ahí ponen los ingredientes. Bueno, eso lo aprendí con él, pero trabajé mucho tiempo con él haciendo tortas, vendía tortas, trabajos así que tuve, también fui cajero, mesero muy mal. Donde me desempeñé mejor fue en la cocina en algún lugar. También, digo cocina, pero no sé cocinar, o Ah, sea, ok, yo pensé que sí, que no, le no, hacías de no, chef o algo no, así. qué feas, o sea, lo que hacía era los platillos del restaurante, de la cafetería, ¿no? Te decían cómo hacer algunas cosas, pero básicas. No te crees que no sé cocinar absolutamente nada. Y en aquel momento, pues, yo empecé de lavatrastes. O sea, no te meten a la cocina de inmediato. Lo primero te pasan a, a pagar el piso. Entonces, yo lavaba trastes al principio. Ya después que se fue el cocinero, pues a otro pobre le tocaron los trastes y ya me subieron a la cocina. O sea, como que sí seguían un orden ahí medio jerárquico. Y ya que hacías la cocina, pues no eran platos muy sencillos, sándwiches, tortas, si quieres, muy bonitas, muy bien presentados, pero no era cocina de autor ni nada por el estilo. ¿Y en qué momento ejerces ya como abogado? Mira, lo primero que me pasa entre estos trabajos es llegar a ser pasante de derecho. Yo trabajé muchos años con un abogado de aquí de Aguascalientes
el licenciado Antunes Laugier. Yo fui su pasante. Él tenía su despacho ahí atrás de JM Roma, de aquí El en el 16 de Encino, septiembre, algo así. por ahí. Ahí tenía él su despacho. También tenía una biblioteca impresionante. Yo creo que la biblioteca más impresionante que he visto de derecho era la de Antunes Laugier. El papá tenía una, un grupo editorial y había impreso muchos libros y él también era un coleccionista de libros de derecho y nunca he visto una biblioteca así, ¿eh? De un particular. Sí era impresionante, trabajé con él, fui su pasante, él llevaba asuntos civiles sobre todo, llevaba algunos asuntos mercantiles trabajé con él un tiempo, pues estás hablando de 2 o 3 años de pasante, yo andaba en moto, pues llevaba los escritos, lo que hacen los pasantes, ¿no? Revisaba listas, en aquel entonces no había listas electrónicas, se compraban las listas, no sé si todavía, se compraba un paquete de listas gigante y pues la checabas todos los días, ibas a sacar los acuerdos, ibas a llevar gente a emplazar, no sé si todavía, creo que no con las centrales de actuarios y notificaciones, creo que ya no se hace eso, pero anteriormente tú ibas a hacer la cita al juzgado para llevar al notificador o al emplazar y te ponías de acuerdo con él, te lleva a tal hora, y ya lo llevabas en la mañana o a X tiempo y pues, lo Ahorita ya regresaba. tienen motos y carros y se mueven por su cuenta, pero Ujú, los actuarios para embargar ahí sí tienes que llevarlo y presentarse al domicilio. Y bueno, ya como postulante, porque me dices que eras hasta ese ujú. momento pasante de un abogado, como postulante, ¿qué te tocaba vivir? ¿Recuerdas algún caso en específico que te haya marcado? Fíjate que, a ver, como postulante tuve 2 épocas. Una época cuando inicié, empecé a llevar asuntos sobre todo de cobranza, que es lo que te empiezan a dar. Eso que no quiere nadie. Pero que todos tenemos que hacerlo al Sí, inicio. a ver, pues Sí, cóbrate esto y te daban unos papelitos de notas de remisión que pues, a quién ibas a cobrar y sobre todo un trabajo muy duro porque lo dejé, ¿eh? La cobranza de veras fue de mis peores experiencias fue la cobranza porque tú ibas a cobrar a gente que no tenía sí, nada. O sea, a veces piensan mucho la gente que todos los que no pagan son morosos, adinos, como abusivos. Y no, no, no. Eso es falso. Hay mucha gente que no, no paga porque no tiene ni un clavo. O sea, está muy mal. Entonces, esas notas, curiosamente, todas esas notas me acuerdo de una carpintería que intenté cobrar y que incluso presenté las demandas, pues no, era de gente súper humilde. ¿Cómo le digo? ¿Qué le embargo a esta persona, no? Era absurdo. Ese trabajo lo tuve que abandonar. Se enojaron mucho en la carpintería porque les devolví todas sus notas, pero la verdad no era viable. Lo dejé. Esa experiencia, pues sí fue bastante espantosa. Uno tiene mucho estereotipo cuando uno empieza a litigar tienes el estereotipo de que el que no paga es malo o abusivo. Los hay. pero chamba es chamba, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay muchos abogados que sí se dedican a la cobranza y pues que a diario tienen que ir prácticamente a vaciar las casas. Mm, O inclusive, por ejemplo, que yo también he criticado, que van, amedrentan, amenazan y todo ese rollo. O sea, esa parte Esa del parte es derecho muy dura. es muy A dura. mí no, mira, yo sí tengo cierto estómago para hacer cosas duras, pero yo creo que siempre tengo que conectar con algo que piense correcto para hacerlo bien. La cobranza que a mí me tocó no estaba bien. O sea, realmente era gente demasiado humilde y que no tenía nada, no estaba escondiendo nada, ni no tenía nada. Solo se la devolví. Pero también tuve cobranza normal, que sí, pues no tuve problema en embargar o hacer, pero tenía sentido porque había bienes, había algo. No llegabas a casa de gente en estado de extrema pobreza. Esas no tuve ningún conflicto. Ahorita que dices de esos abogados amenazantes, aquí platican el caso de un abogado, no voy a decir su nombre, que fue a embargar y decían que cuando llegaron a la casa, le sacaron la pistola. ¿Y sabes lo que hizo? Agarró la pistola y hizo señalo para embargo, el revólver En fue, serio, la y pistola. se hizo famoso por eso ese abogado que agarró la pistola, Ajá. señalo para Pues embargo. de alguna manera tuvo suerte porque si no, no se Sí, escapan. no, dije, pues, Sí. se hizo famoso por eso ese Ajá. abogado que hizo ese embargo. El punto es que el derecho, recuerdo también un asunto que llevé pro bono, que también, ahorita que dice, bueno, ¿qué asunto te causó mucho impacto?
Fíjate que fue un asunto que llevé de una menor, donde me especialicé un poco a ser abogado de víctima. Y era un asunto de una menor que habían abusado de ella en el colegio, ¿no? Pero una menor, vaya, de 2 años, 3 años. Y Ya, sí, el esposo de la directora del colegio había abusado de varios niños. Y a mí me tocó llevar el asunto de defensa de ella. Y luego también se sumó otra niña, porque habían abusado de varias. Y a mí me tocó llevar toda esa defensa y fue muy complicado porque era una escuela de gente pudiente, pues, de gente rica y fue muy defendido con los mejores penalistas de Aguascalientes. te busca la mamá de la Sí, pequeña. sí, sí, me busca esta persona y pues sí, pero no tenían dinero. Y como que no piensas, o sea, cuando ves un caso de este tipo, la pregunta es, ¿lo podía llevar? Pues sí, yo lo empecé a llevar, fueron muchísimos amparos. En aquella época el amparo de víctima no existía, entonces yo tuve que presentar muchísimos amparos y llegar hasta colegiado, ahora donde yo trabajo, llegar colegiado para exigirles que me admitieran demandas de amparo de víctima, porque la fiscalía no me admitía pruebas, la fiscalía no me acordaba escritos, entonces era amparo tras amparo tras amparo contra la fiscalía en nombre de la menor, para llegar a impulsar el asunto hasta que lo consignaran. Y finalmente ya consignado se logró condenar al sujeto. Yo quería corrupción de menores, pero no quisieron darme la corrupción de menores porque ellos querían una prueba de una malformación en el desarrollo psíquico de la menor, prueba que los psicólogos no me querían dar, porque supongo que los psicólogos hasta la fecha no les es fácil determinar una malformación en el desarrollo psíquico de un niño. Entonces lo que ellos tenían es que había evidencia, la evidencia era de tocamientos, pero no tenían evidencia de malformación. Y ahí la gente se puede espantar, pero así es, o sea, en el derecho no podemos inventar lesiones que no están probadas. Sí, es que si me permites voy a explicar un Ay, poquito, sí. porque en algunos delitos del índole sexual, eh, pues una prueba fáctica, una prueba que obtenemos en las carpetas, pues es la lesión propiamente, o sea, unos rasguños, a lo mejor un Ujú, rompimiento de alguna parte, pero hay delitos donde ya no existe esa lesión o donde no llega a lesionarse, pero configura delito. Y entonces seguramente se refiere a eso, que ahí la demostración de que del delito es la afectación psicosexual, que es el rompimiento del sano desarrollo sexual de un menor, así es como tú don- dices. donde no existe la prueba fáctica, la prueba material, digamos, pero sí la prueba que puede ser indiciaria, ¿cierto? Sí, normalmente, pero en el caso de los menores, cuando no se configura algún tipo de lesión, como tú dices, física o algún tipo de lesión psicológica clara, que evidente, se va a quedar en tocamientos, que es atentados al pudor y es una pena mucho menor. La verdad, el sujeto fue condenado por atentados al pudor, pero la escuela, fíjate lo que son las cosas. Yo no, yo la verdad, yo no usé medios de comunicación. La escuela sí defendió al sujeto con medios de comunicación, Se y, hizo mediático el pero asunto. lo hicieron ellos. Ellos tenían mucho una idea, y a veces tiene mucho la gente la idea de que pueden defender a alguien a través de la amenaza en medios de comunicación, o bien con una prueba muy rara que esa es muy antigua, pero la siguen promoviendo en pleno siglo XXI, la prueba de la fama. Me acuerdo que ellos presentaron en juicio 80 firmas, no sé cuántas, de todos los papás que decían que el sujeto era bueno. Y ellos pensaban que con eso un juez iba a decir, ah, no, sí, si 80 personas dicen que es bueno, pues claro que es bueno, no voy a condenar a un sujeto que tú no dices que es bueno. Bueno, esa prueba existía en el medievo, pero no existe en la actualidad. La fama pública es algo absurdo. Te están acusando de que tocaste a menor. Y te están probando, lo que probamos es que el sujeto estaba en la escuela, la niña estaba en la escuela, y las pruebas de psicología afirmaban que sí había sí existieron tocamientos de un adulto mayor. Además, para colmo, era el único hombre que entraba al colegio. Y qué delicado eso, ¿no? Que el agresor esté a merced, o los niños estén
a merced del agresor de esa manera, porque una escuela pues está llena de niños indefensos y que su agresor sea la persona que pudiéramos considerar como de cierta confianza, porque señalas que era Ah, la pareja de la directora. y además déjame decirte, bueno, es que la gente, no sé si puedo decirlo claramente, porque la gente lo toma mal, porque normalmente cuando hablamos de una persona que hizo un daño de esta naturaleza, nos imaginamos, no sé, una especie del malo, del villano de la película, el estereotipo del malo con arrugas y no sé, cojo, no sé. No, el sujeto era una dama, yo lo conocí, no, era una dama, era encantador el sujeto. A ver, el que abusa de un niño normalmente gana su confianza, normalmente son sujetos sumamente amables, incluso, no sé cómo decirlo, pero es la verdad, son cariñosos con los niños. O sea, no se ganan al niño a golpes, se ganan al niño a través de conductas empáticas con el niño, de agrado. No son agresivos. Hay agresiones, hay tipo de agresiones a niños de violaciones, pero el que comete los delitos de niño normalmente no tiene un perfil del malo o el repelente a los niños. Totalmente es al revés. Es al revés, es gente que se sabe acercar a los niños y ganar su confianza. Y todos los testimonios históricos que existen de la iglesia, de los que fueron abusados por sacerdotes, platican esa misma que estoy diciendo. O sea, es gente normalmente muy ah, cariñosa con los niños en buena lid. O sea, no cariñosos en el aspecto de tocamientos, no, es gente que sabe ganarse la confianza del menor. Por eso el niño se acerca Claro, y ellos abusan de ese claro, sucede así. Entonces te digo, este sujeto, pues sí, yo lo conocí, la verdad, pues para mí no puedo calificar a una persona mala por cuando por lo su veo. apariencia. No, bueno, pues fueron pruebas que teníamos, pruebas como tú dices, a veces indiciarias, indirectas, ¿no? Vamos a hacer una grabación de cómo abusó del menor. Y hasta antes, si no mal recuerdo, 2014, que entra el sistema penal acusatorio, Ujú, todo juicio iniciaba con una orden de aprehensión. Ahí ya no había ujú. chance de citatorio. Ahí te dabas cuenta de que comenzó el juicio porque lo Llegaba una capturaban orden. y vámonos al cerezo. Y a él lo detuvieron. Fíjate que no, porque esta persona sí tenía muchos contactos, sí se enteró bien de todo, sí se pudo presentar su amparo, presentó un amparo, suspensión de la orden de aprehensión, rindió declaración. A mí, la verdad, no me interesaba detener, no era mi objetivo. Hay abogados que tienen mucho la obsesión de la detención, como la Procuraduría, ¿no? Que siempre quieren iniciar con una persona detenida. Para mí lo importante era reivindicar a la menor su historia, reivindicar a la madre, porque fíjate que hay muchas cosas que la gente no sabe, pero este tipo de delitos causan una afectación brutal a la familia. Mira, yo recuerdo que conocí al papá de la niña, no me acuerdo su nombre, bueno, tampoco lo iba a decir, ¿verdad? Pero este sujeto, te lo juro, en cuestión de 6 meses, se encaneció. Sí, fue muy duro. Ya en proceso, o sea, ya en Sí, la sí, denuncia, ya en el Ministerio sí, el Público. tipo quedó muy mal. Muchas víctimas del delito no están en los expedientes. Muchas víctimas del delito son familiares. Incluso víctimas, incluso también son los familiares del inculpado, a los que vemos sufrir terriblemente. Hace rato venía acordando de una señora que fue 20 veces al tribunal para pues, hacer el alegato de oreja de su hijo, que estaba condenado por un delito gravísimo. Esa señora era víctima también del delito. O sea, pues, los delitos o la persecución penal tiene un efecto expansivo en toda la familia, en todos los contextos, es algo impresionante. Fíjate, yo les he dicho mucho, les platico mucho que para mí cuando un delincuente no es abandonado por su familia, a mí siempre me genera la impresión de que puede llegar a tener solución su vida. Porque Estamos hay muchos hablando, delincuentes que no, la familia los abandona, ¿eh? Totalmente, que no quieren saber ya de ellos. estamos hablando de privados de la libertad. Claro, sí, esos privados de la libertad, cuando un individuo no es abandonado por su familia, yo creo que todavía tiene alguna posibilidad, no de salir libre, pero sí de reivindicar su vida, si todavía su familia cree en él. Porque mucha gente cree que todas las personas van a rogarte por la libertad de un sujeto. No es cierto. No es cierto. Si tu familiar, tu hijo es un delincuente, muchísima gente no tiene cara para ir a un juzgado, un tribunal, a pedirte que lo oigas o que les tengas consideración.
No es cierto. Muy pocos, hay, la gente que da la cara normalmente da la cara por algo, porque tienen la idea o por lo menos piensan que sí es inocente o que sí merece alguna consideración. Y esta mamá, pues obviamente, pues fue terrible, o sea, porque pues, el sujeto sí estaba totalmente clavado, estaba totalmente bien configurado en los tipos gravísimos, terribles, y pues la mamá pues se le tuvo que pues negar el amparo a su hijo. Y sí es un drama ver a una madre porque nadie, todo el mundo identifica a la señora pues con tu propia madre. O sea, es muy difícil no ponerte en los zapatos de la señora, no ver a tu mamá en ella y decir, ¿qué haría mi mamá? Pues estaría aquí rogando por mi libertad. Pero en este caso específico, ¿ella sabía que su hijo era culpable? No, fíjate que no ¿No? lo reconocí. Ella decía que su hijo era inocente y por eso Sí, buscaba. sí, sí. Yo pienso que no había argumento más que decir eso, ¿eh? Era un delito muy terrible, asesinato terrible, y yo creo que no había otra forma de defenderlo. O sea, era tan extremo lo que había hecho el muchacho que lo único que era negar la realidad. Cosa que, mira, hablando de ese asunto y ahora sí que metiéndolo al otro que te acababa de comentar que me tocó como litigante, eh, yo veo mucho que, no sé si a ti te ha pasado, pero hay mucha negación de reconocer algo tan grave en la vida de los demás. O sea, tú adoras a tu hijo, adoras a tu esposa, adoras a tus amigos, y cuando yo te digo, ¿sabes que tu compadre es un violador? Tu primer reacción es no es cierto. Eso no es cierto. Eso no. Y tú estás bloqueado. Sí, como que Eso, decimos, no, mi compadre, ¿cómo mi compadre? Si lo conozco es bien buena gente, ¿no? claro. Tu primer reacción va a ser no es cierto. No es cierto. Eso es tan duro, tan difícil en tu vida que no tienes otra opción más que negarlo. No lo puedes aceptar, porque aceptarlo te va a doler mucho, entonces no es cierto, no es cierto. Entonces, yo creo que en este caso la señora, la mamá de este muchacho, pues sí, o sea, no tenía opción, o sea, aceptar que su hijo había hecho esto. No, era más doloroso, era más fácil negarlo, negarlo. Y fíjate que también recuerdo un caso bien curioso, y creo que a ese sí lo pude amparar. Fue en Culiacán. Yo estuve en Culiacán bastantes años, de allá de juez federal, y me tocó una señora que fue a verme porque había presentado haz de cuenta que en Culiacán, porque es medio confuso para la gente, pero así estaba esto. Yo veía asuntos, nunca había asuntos de Culiacán, yo veía asuntos de otros lugares, porque yo trabajaba en un juzgado que Un resolvíamos auxiliar. auxiliar. Sí. Yo recibía sentencias de otros lugares, ayudaba a otros jueces. Entonces, este asunto, si mal no recuerdo, era de Nayarit. Y esta señora había presentado un incidente de estos de inocencia, de De reconocimiento de reconocimiento de inocencia. inocencia. Y fue hasta Culiacán, donde ya me tocaba ese asunto, donde me había tocado, me fue a ver. Entonces, esta señora me acuerdo que fíjate nada más, cuando yo le dije, se lo dije en serio, no era broma, le dije, ¿sabe qué, señora? Si su hijo, si tiene razón y su hijo no tiene ningún problema, no tiene, es posible el reconocimiento de inocencia, no tenga usted ni la menor duda que lo vamos a amparar. ¿Sabes que la señora se puso gravísima ahí en mi oficina? Se puso gravísima. De salud, Sí, sí. se puso ¿Qué malísima. ocurría? No, pues yo tampoco sabía, hasta que Pero ¿qué veía? ¿Se sudaba? no, ¿Se iba a pues como desmayar? que se iba a desmayar, se empezó a poner muy mal, se puso muy mal ahí en la oficina. Entonces, pues para la buena suerte, pues teníamos ahí un servicio médico, ya la subieron a ver, ya luego, pues ya que como que la estabilizaron, pues yo le dije, oiga, señora, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues me dice, ¿sabe qué es la primera vez de que mi hijo fue procesado? Estás hablando de años, ya en proceso, que alguien me da una esperanza. Es la primera vez. Dice, como que me puse, pues me puse bien mal. Dice, nunca había escuchado, o sea, todos estos años han sido, no. Yo no había visto el asunto. O sea, honestamente, pues, me llegó nada más a ver la señora. Y le dije la verdad, si tiene razón. Y curiosamente ese caso, pues, sí se sucedió, o sea, sí se amparó al muchacho. Fue forma, bien, no fue para liberarlo, pero se amparó por forma porque ni siquiera le querían admitir el reconocimiento de inocencia por el Supremo de allá, el Tribunal de allá de Nayarit.
ese asunto me llamó mucho la atención cómo la gente en nuestro país, carajo, que no puede recibir ni siquiera una atención de posibilidad. O sea, ¿cómo es posible que un servicio, en este caso, pues, de administración de justicia, que todo es no y que no te reciben, no te escuchan? Esto esto es realmente un terror, pues, para mucha gente, no tener una esperanza. Es que se ha asociado, y digo malamente porque sí, sí lo vemos en la práctica, donde al servidor público se le robotiza, por Ujú. llamarle, donde ni siquiera te atiende o están de malas o vamos, hay una parte humana que no cualquiera lo tiene. ¿Eh? Y digo, de alguna manera eso lo veo en ti, de que me lo dices y que además nos estás dando la demostración de que sí existe una parte, un sentimiento que tiene una persona que no solamente se planta en una oficina. No, mira, yo creo, fíjate que todos tenemos una historia y me llama mucho la atención que tú platicamos de historias personales, porque fíjate que eh, somos muy pocos los que tenemos el antecedente de haber sido litigantes. Y yo creo que es fundamental haber sufrido el desprecio a veces de los funcionarios públicos, que te tardan horas en dar una copia, que te evitan, entonces se van del lugar donde te están atendiendo para ya no hacerte caso, como que es haber pasado a hablar con un juez o con un magistrado que de repente pues nomás está esperando a que te vayas, o sea, como que es muy importante haberlo vivido, porque cuando tú lo vives del lado del litigante, y luego eres juzgador, o sea, tú no puedes repetir esta experiencia, tú no puedes, o sea, decir, oye, a mí me lo hicieron, quieres que tú se lo vas a hacer a lo que no te gustaba, o sea, como que esa parte sí es muy importante, porque muchos funcionarios judiciales nacieron, vivieron, se desarrollaron, murieron con poder judicial. Nunca vieron la otra parte del escritorio. Y siempre, pues, de repente veían a todos como Jesucristo los conejos. Entonces decías, pues sí, no tienen, nunca lo vieron, nunca vivieron la experiencia de ser despreciados, incluso cuando había una causa justa, cuando había una causa pro bono, o sea, pensabas que yo era interesado, que yo quería sacarles dinero. Yo de ese asunto, pues claro que nunca cobré nada. Y fíjate, justicia divina ese de la menor, el colegio lo cerraron. Bueno, No, de alguna manera muy justo no, porque pues esa fue, todo lo que había pasado. esa fue justicia divina, porque pues, no tenía nada que ver, simplemente causó un impacto este suceso que pues, o sea, ante el peligro de que un niño, ellos le hicieron fama al asunto, ante el peligro, pues ningún padre inscribió a sus hijos, sacaron a sus hijos, esos mismos padres que firmaron la carta sacaron a sus hijos. Pues claro, o sea, a ver, No o sea, puedes confiar a ciegas. ya honestamente puedes poner la firma para que saquen a tu compadre, pero ya piénsalo bien y dices, ¿y si sí lo hizo? Sí, sí, No, espérate, pues lo saco del colegio, ¿no? Es que claro. el colegio cerró como a los 1 o 2 años. Pero eso no fue parte de la condena, eso fue problema de la administración aquella. Pero te digo, ese problema del ponerte en los zapatos, creo que es fundamental en la administración de justicia. Y yo en esa parte me siento muy diferente, porque, y fíjate que también veo eso, no vas a creer que juzgadores también tienen alguna empatía particular, los que fueron defensores públicos, que hay muchos, ¿eh? Muchos juzgadores, del modelo este que están destruyendo, muchos eran defensores públicos y ellos también los he visto con más consideración. O sea, todos los que realmente estuvieron del otro lado del escritorio ven muy diferente los asuntos. Por ejemplo, por ejemplo, yo no les tengo mucho en particular, yo no les tengo como que temor a los litigantes. Y yo veo muchas funciones que les tienen mucho miedo. No sé si tú te has dado cuenta. No sé si te ha pasado que tú pasas a hablar con un juez, con un tutor, y llaman a un secretario. O que como que tienen miedo de decir, a ver, ¿qué me entiendes? ¿Qué me tiene que decir? Aquí me va a hacer el paro Ajá. o no Sí, sé. así es.
Sí, bueno. Bueno, yo quisiera desmitificar algo porque se cree, los defensores son las personas que contrata el Estado para una Ajá. persona que no tiene para un abogado particular o que su abogado particular, por ejemplo, muchas audiencias donde ni siquiera llega y le tienen que traer un defensor público. Ujú. El mito del que yo hablaba era que se cree que son malos. Se Mm. cree que son malos No, porque son gratuitos y al contrario, no. viven a diario, están a diario en las audiencias, palpan y se sumergen en todo el conocimiento práctico. Viven en los juzgados y tienen muchísima experiencia. Sí, fíjate que hay mucha esa idea lo que dices es cierto, es un mito. Los defensores públicos, no puedo decir todos, pero una gran mayoría son grandes abogados. O sea, yo les diría a la gente que sería como un médico del IMSS, un médico del IMSS que opera diario, un neurólogo que opera diario las casas. Es un fenómeno, es la verdad uno de los mejores médicos del IMSS por la experiencia que tiene operando. El defensor público es igual, está trabajando diario, va a audiencias diario, conoce los criterios diario, tiene acceso directo a las notificaciones, no, yo fíjate, no sé si tú sabes, pero normal, yo no he escuchado corrupción de las defensorías, ¿eh? Yo no, digo, no tendría por qué ocultarlo, pero se me hace gente normalmente honesta, valiosa, y la gente sí, hay el mito de que ir a la Defensoría Pública es como que ya dejar perder tu asunto. No, no, para nada, para nada. Yo lo que sí creo es que las cargas de trabajo a las que se somete a estos defensores, a veces sí hace que el defensor no te pueda presentar un amparo, no te pueda hacer recursos, porque ya Tantos está, asuntos. sí, no puede. Creo que en ese caso sí es bueno un particular cuando tienes un asunto, por decir que tienes que meter muchos recursos, muchos amparos, el defensor no tiene esa capacidad porque está atendiendo todos los casos. También, otros también muy buenos hay que comentar los asesores de víctima. Se han vuelto también muy buenos abogados. Sí, por lo que tú dices, porque practican diario. Es obvio, se vuelven muy buenos abogados. Y además los he visto de buen trato en general, ¿eh? Yo creo que la gente no debería tener el estereotipo de que si me voy con un defensor público estoy mal. No. No, sobre todo si tu caso no tiene una complicación grave, el defensor público es una gran Te van opción. a defender perfectamente. Totalmente. Ahora, entre todo este bagaje de experiencia que has tenido, muy bueno, por cierto, o sea, postulante, litigante, servidor público, pero ya como juez, magistrado, cargos tremendos. En alguna parte, la vida, si me lo permites así decirlo, te dio una pausa, o sea, hubo un momento donde, Sí, varias. Fíjate que en cierto momento antes yo estuve mucho tiempo en la judicatura y luego me salí 5 años y ahí litigué mucho tiempo. Sí, litigué, ahí fue donde más litigué, incluso fuera de Aguascalientes. Pero justo antes de entrar al primer concurso de juzgado de distrito, sufrí un infarto. O sea, a ver, todo esto suena así como que bien bonito, pero pues el cuerpo cobra te pasa factura. Entonces, ya el estrés, mi propia biología, donde traigo las arterias lastimadas, ya cuestión familiar, no, o sea, el cuerpo te pasa factura. Tener una vida así, te la pasa la factura y sí, tuve colapsos muy fuertes, de salud, y sí fue una vida dura, ¿no? Digo, a veces cuando uno platica de su vida parece ser como que una espiral hacia arriba, no, no es cierto. No, yo creo que la vida más bien es así como una especie el que platicaba, recuerdo un medallista olímpico que ganó una medalla de México, para México, y entonces lo entrevistaban y decía, no, yo la verdad todas las batallas las he perdido. Yo he ganado algunos torneos, pero usted no sabe todas las que yo perdí para llegar aquí. mm, Entonces, el buen litigante es un boxeador que ha perdido muchas peleas y empieza a ganar unas, gana otra y pierde otras y se levanta. Es un verdadero guerrero que no se deja vencer, que se enfrenta a lo que se tenga que enfrentar. Y también la vida le pasa la factura. ¿Sabes qué? Pues sí, llevas unas peleas, ya no sirve el cerebro. O sea, a mí también me pasó costos esto. pero ya se veía venir, tú tenías algún tipo de diagnóstico, ya te ven hecho estudios, o fue No, ya ves súbito. cómo es esto del corazón que no avisa. No, realmente no, pues un buen día me puse mal, estaba
en un lugar muy frío, y las arterias se comprimieron por ese frío ambiental. No todos, algunos les pasa. Entonces se comprimieron, se cerraron y pues tuvo un infarto brutal que tenía 30 años, fíjate. A los 30 Sí, años. 30 y pico quizá. ¿Y qué sentías en tu cuerpo en ese momento? No, pues es de la fregada. Hazte de cuenta que como que se te entumen los brazos, se me entuvieron los dos brazos. Me, es como cuando ese dolor te ha dado este dolor como de aire, es que le llaman de aire, que como que te sientes un dolor Sí, clavado de sí. aire, muy parecido a un dolor de aire, y es un dolor general del cuerpo. Es un dolor general del cuerpo. Algunos dicen que nada más les duele que un brazo. Yo se me entuvieron los dos brazos. O sea, que los sientes todos entumidos como ¿Tenías engarrotados. dolor o no los podías mover sola? No, dolor. Si alguien quiere imaginar el dolor, es como alguien que ha hecho muchas pesas o mucho ejercicio, sientes ese dolor que te quedan así los brazos así como que no los puedes ni mover. Eso sería como algo parecido al que se te entumen. El de pecho es parecido, el de pecho y el de espalda, porque es un dolor tan intenso que se expande por todo el cuerpo. No es un dolor así como que de aquí. Es un dolor que te inmoviliza. También es un dolor tan intenso que no sé si te ha sucedido ese dolor que empiezas a sentir como que quieres vomitar, que como que sientes que no tienes saliva, así, que pasa saliva, que sientes así, esa sensación de que ese es la implosión de dolor llega así. A todos les da diferente, no es igual a todos. Te puedes mover, sí te puedes mover, pero por mucho dolor. Llegas al hospital y te tienen que meter por el costado o incluso por la ingle, te tienen que meter un destapacaños, pues, que ese es el cateterismo que le dicen, que es una guía que te meten por la arteria y la van metiendo hasta llegar a la arteria del corazón. Pueden llegar por aquí o pueden llegar por acá y entonces ya la destapan. A veces le meten un globito que abre la vena y ya vuelve a pasar un poco de sangre. Tú estuviste consciente entonces Sí, no te momento. desmayas. No, sí, lo tienes bien consciente. Y estamos hablando de un lapsus de media hora, una hora. En lo que te sacan de la crisis, yo digo que sí, media hora. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Tú pensaste que ibas a quedar? ¿Tenías esperanza? No, vaya, a ver, hazte de cuenta que uno no suele ser tan fatalista, sobre todo al principio, porque tú no te imaginas primero que te estás infartando. Entonces tú dices, "Esto es un dolor de ¿Qué está estómago". pasando? Sí, esto es Ajá. un dolor muy fuerte solamente, o sea, no puedes como que reflexionar de que te estás muriendo. A menos que seas muy pesimista, pero en la normalidad nadie se entera que está infartado hasta que le dicen lo que está sufriendo es un infarto. Y en el caso incluso mío, fíjate esto que hablamos de negar las cosas, me acuerdo que el doctor dijo, no, lo que está sufriendo es un infarto. Yo no le creí. O sea, me pareció que, o sea, porque yo pensaba que un diagnóstico de un infarto pues tenía que hacerse más elaboradamente que ver un cuadro de médico y decir, pues está infartando este hombre. Lo primero no lo creí, no lo creí, no, como que es lo que te digo, ciertos impactos en la vida, nuestra primera postura no siempre es tan racional, más bien nuestra postura emocional es negarlo, ¿no? Negarlo porque me No, conviene en ese momento. pues no lo puedes Sí, creer, claro. dices a mí, o sea, que por qué no puede ser. Entonces, como que en ese momento que me dio todo esto, no pensé que me iba. Ahora, la verdad, no sé si porque soy muy optimista, pero no pensé que me iba a morir. O sea, si yo me hubiera muerto y llegara después de la muerte aquí, te diría, yo no pensé que me iba a morir, no estaba pensando en eso. No, pues, no era tan pesimista. Y saliste de la crisis. Salgo de la crisis y pues eso cambia mucho mi vida, porque pues ya no, ya como que te enfrentas a un problema ya mortal. Pero además luego me dieron varios infartos. Bueno, ¿qué crees que es el No fue único? la primera vez. No, luego sucedieron Digo, otros. no fue la última vez más. Ajá, después vinieron esos cuatro o cinco. Incluso después me di cuenta que yo había tenido otros infartos antes. Mi papá tuvo muchísimos infartos, ¿eh? Toda mi familia tiene lo que le llaman colesterolemia, que es cuando produces pues muchísimo colesterol, pero porque algo no te funciona bien y nosotros, la familia de mi papá, pues produce un tipo de grasa que cuando se pega en las arterias te mata. Pero normalmente, a ver, hay una cosa buena y mala de esto.
como todo. Yo creo que la gente puede decir, híjole, pues qué mala suerte de este. No, fíjense que fue muy buena suerte, porque yo es difícil que me vaya a morir de esto. Puede ser, ya viejo, pero yo estoy medicado. La pregunta es, ¿tú estás medicado? Porque lo que me puede salvar a mí es que yo estoy medicado, pero esta enfermedad mata principalmente a los que no están medicados. Y obviamente que nadie ve sus arterias. No hay manera. Incluso tú puedes hacerte unos estudios de sangre. Te va a salir que el colesterol alto, pero eso no significa que tus arterias no estén ya tapadas. O sea, la única manera, mm, parece ser, la única manera que tú puedes saber si eres un candidato a un infarto es haciéndote una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que tú pones a tu cuerpo en un extremo en el que tus arterias empiezan a llegar a una especie de límite. Entonces tus arterias llegan a una especie de límite y si te pones mal ya le paran a la del esfuerzo, pues ya no le hagas y ya dicen, no, si traes un problema en las arterias. Las pruebas de esfuerzo bien hechas te identifican que tus arterias pueden tener un problema y que eres candidato a un infarto. Es la única prueba, creo, pero yo no soy la autoridad, o sea, claro que he visto, no sé, quieres 10 cardiólogos, por eso parece ser que hablo como cardiólogo, pero no es por eso, es porque, Por lo que te ha pasado. sí, porque vi a muchos Así es. cardiólogos. Ahora, en estas vivencias como estudiante, hijo de abogados, defendiendo personas, ahora resolviendo asuntos, eres Mm, parte de la justicia, ¿qué pudieras decirle a esas personas que tienen esa sed, que no confían, que creen que está acabado esto, que esa esperanza ya no existe? mm, pues miren, no puedo decirles que las cosas van a salir bien, porque les mentiría. O sea, yo sé que ahorita estábamos oyendo muchas noticias, tanto muy buenas, muy fantasiosas, de que ahora sí, que todo va a cambiar, que ya va a ser muy rápido. También tenemos a los fatalistas, yo estoy más del lado de los fatalistas, pues que se va a acabar todo, que todo va a ser un derrumbe. Eh, yo creo que más bien viene una situación, yo puedo pronosticar una situación muy difícil, pero no es un derrumbe total. Yo creo que viene una prueba muy fuerte para nuestro país y principalmente para el sistema de administración de justicia. Yo creo que no podemos, yo creo que todos los abogados, los que trabajamos en Poder Judicial, ustedes que están fuera, que son abogados fuera del Poder Judicial, la misma gente, pues tiene que ser objetiva y se tienen que preguntar lo siguiente. ¿Están oyendo ustedes que va a haber una inversión presupuestal, que va a haber más tribunales? No, no están oyendo. Están oyendo ustedes que van a invertir en mejores salarios para, no los jueces y magistrados, no, pero para los secretarios, para los mecanógrafos, los oficiales. ¿Están oyendo ustedes eso en las noticias? Que viene una inversión gigantesca del Estado para hacer más tribunales, mejores instalaciones, especializar más a los tribunales, colegiar a los abogados. ¿Están oyendo ustedes que hay algún ingrediente de mejora? ¿Están oyendo que las fiscalías van a mejorar? Que el presupuesto de seguridad pública que se incrementó? No, no lo están oyendo. Lo que están oyendo es solamente lo que estamos haciendo es una sustitución a través del voto. Es todo. Eso lo tienen que valorar. O sea, no sé, no quisiera ponerlo en estos términos, pero quizás les quede claro en un ejemplo muy gráfico. Imaginen ustedes un hospital que no tiene medicamentos, que tienen unas instalaciones en muy mal estado, que no tiene cañería, que tiene pocos cuartos. Ese hospital es el que van a llegar los nuevos médicos. ¿Sí? Ese hospital es ese es. Entonces, no pueden ustedes decir, ay, va a estar mejor el hospital. No, no es el mismo hospital. No es que yo quiera ser catastrofista, pero si ustedes como yo no están oyendo que hay más presupuesto, que hay más tribunales, que las fiscalías van a ser realmente autónomas, o se van a tomar medidas para que sean autónomas, si ustedes lo que están viendo es que incluso las reformas textuales de la Constitución moderna, de las últimas reformas,
es que los jueces y magistrados no pueden interpretarla, o sea, que lo que dice la ley tienen que aplicarlo literalmente. No están hablando de que va a haber algo flexible, están oyendo, no les estoy mintiendo. Esto es lo que el legislador dice, que los jueces y magistrados ya no pueden interpretar, que tienen que cumplir la ley como si fueran la voz o la boca del legislador. Si no están oyendo un incremento presupuestal, entonces yo soy más de la idea de los fatalistas, pero yo creo que, y lo he publicado en mi página internet, yo creo que no podemos como abogados claudicar. Yo, es lo que les comento hace rato, un abogado real, no solamente un magistrado, cualquier abogado tiene que luchar hasta lo último y tiene que acompañar al cadalso, es decir, a la horca a su cliente y tiene que tener una lealtad total. No, no, los abogados somos verdaderos guerreros entrenados o estamos diseñados para la incertidumbre, para la adversidad, no estamos diseñados para ganar siempre. Hemos perdido muchas batallas y no vamos a dejar nuestro país. Entonces, yo creo que mucha gente está en esa postura, aunque ahorita hay mucha contradicción, ¿no? No sé qué ves, Emma. Yo veo a la gente muy, eh, quieren saber de esto, enojada. Pero lo que sí desea de una manera precisa es justicia. La gente es lo que clama, justicia. Sí, sí, porque miren, la justicia es algo que no solamente radica en los tribunales. Yo creo que podemos hablar de un hombre, no tienes que ser un abogado para ser un hombre justo, ¿eh? Eso es muy importante que lo vean. La virtud de la justicia es tan importante como la honestidad, como la Claro, valentía. en la vida diaria. En la Tenemos vida, justicia en la y vida yo he diaria. visto, conozco muchísima gente más justa que los mejores juzgadores o los ministros de la corte. Una persona justa es aquella persona que no es aquella persona que reconoce lo que es de cada quien y no toma algo de más, que es proporcional. Sí, también la justicia implica honestidad, pero justos hay muchísima gente en México. Y creo que tus oyentes, tú sabes que yo tengo muchísimos familiares que serían extraordinarios jueces, o sea, que son gente justa, recta, que no hace interpretaciones sesgadas de las cosas ni de los hechos, que es realmente centrada. Conozco mucha gente y los conocemos también nosotros. Entonces, sí no podemos perder la fe en la justicia porque se va a perder la fe en lo que conocemos, que hay gente que sí es justa. Así es. Y pues bueno, les voy a explicar quién les habló, porque a lo mejor no nos queda muy claro que es un tribunal colegiado. Tenemos, por ejemplo, los jueces de primera instancia, que son los que pudieran resolver, para que ustedes me entiendan un poquito, los que resuelven un divorcio. Ese es un juez de primera instancia. Le sigue un juez de alzada, que pudiera ser magistrados del sistema local, que son los que revisan la sentencia del juez que resolvió el divorcio. Bueno, todavía tenemos la justicia de la federación, o sea, un poquito arriba, porque finalmente sus fallos pueden echar abajo lo que hicieron los jueces que ya les expliqué, que pudieran ser los jueces de distrito. Bueno, Leonardo, que nos hizo el favor de venir, Leonardo está arriba de los jueces de distrito, está en un tribunal colegiado. Voy a presumir un poquito que además Leonardo, al ser magistrado de un tribunal colegiado, arriba de él solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cierto? Los ministros de la Suprema Corte es lo único que está arriba y solamente en casos específicos. Entonces casi siempre se queda en el máximo, en el máximo que interpreta la propia Constitución, que es un tribunal colegiado de circuito. Leonardo, ¿algo más que desees agregar? Bueno, no, pues primero agradecerte muchísimo, me la he pasado muy bien. Fíjate que es la primera vez que hablo así como que de mi vida, no pensé que a nadie le interesara. Pero quiero platicarte que vine medio confundido, porque mira, dicen que, no sé si has escuchado una anécdota de este dramaturgo Bernard Shaw, que lo invitan a un club nudista. Entonces él llega al club nudista y lo que hace es, pues, desnudarse y se quita toda la ropa, entonces va a la reunión nudista y todo el club nudista se había vestido porque venía Bernard Shaw. Entonces llega desnudo y decía, oigan, pues, ¿cómo está esto? O sea, pues, en un club nudista, yo por respeto a ustedes y nosotros por respeto a ti.
Entonces yo vi tu show y dije, no, pues yo me pongo una peluca, me pongo, me hago relajo no me llevo corbata y ahora llegó tú de corbata y dices, bueno, pues esto Sí, está como lo de Bernard Shaw. así es. Pues bueno, aquí terminamos este capítulo del podcast. Él es Leonardo, yo soy el tío Emma, y esto es el podcast, el lugar donde la gente común cuenta las historias increíbles. Y antes de irse y antes de despedirnos, pues suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes episodios. Y pues bueno, no me queda más que decirles que fue un placer haber estado con Leonardo y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien, cuídense mucho.